Dios me los bendiga a todos. Gracias por seguirnos este domingo. Una vez más, quiero saludar por aquí a Jenny, ¿verdad? A Ángel, Flor, yo sé que estás allá con mi mamá, con Luis Alberto, Israel, Dios me los bendiga. Génesis, Jenny, y todas las personas que nos están siguiendo, le doy gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Sé que se han ido conectando poco a poco, Dios me los bendiga. Espero que estén bien. Seguimos orando por ustedes, creyendo que Dios tiene un propósito hermoso con cada uno de nosotros. Saludos y bendiciones a cada uno de mis hermanos, amigos que se están conectando, y el Señor los bendiga grande y poderosamente. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, anhelando, ¿verdad?, que llegase ese domingo para conectarnos, gracias al Señor, a través de estas redes satelitales, permitiéndonos pues comunicarnos y transmitirles, ser una voz, ¿verdad?, a nivel mundial de todo aquel que escucha esta palabra domingo a domingo, y bueno, las próximas que vendrán aún más a menudo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperemos que el Señor le hable hoy a sus corazones, a sus mentes, y que sea de edificación esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, donde también estaremos al finalizar de la palabra compartiendo, ¿verdad?, o participando de la Santa Cena del Señor. Y quédate para que escuches al final la enseñanza que nos quiere dar el Señor hoy también a través de lo que es la Santa Cena. Por eso escuchábamos esa preciosa adoración, ¿verdad? El poder de la sangre, hay poder en la sangre de Jesús para salvación, para redención de pecados y para muchas cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos, conéctate. Sí. Saludos a las primas que están por ahí conectadas. Lisbeth, Dios te bendiga. Hoy queremos hablar, amados hermanos, de lo que es la Cena del Señor. Y es importante porque Jesús en una oportunidad dijo que la fe justificada, o los hijos son justificados por el conocimiento, ¿verdad? Entonces, el conocimiento echa sobre nosotros una base, y cuando el conocimiento es un conocimiento revelado de parte de Dios, echa una base en nosotros que nos ayuda, ¿verdad?, a sustentarnos precisamente en la palabra, en las promesas, y caminar como nuestro Señor Jesucristo quiere que caminemos, ¿verdad? Primeramente, la Cena del Señor es una ordenanza, no una ordenanza de parte de los apóstoles, porque quien estableció la cena como tal fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estableció muchas cosas a la iglesia. Lo primero, que guardemos su palabra, ¿verdad?, para que Él pueda morar en nosotros. El Padre, el Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios trino, para que pueda habitar en nosotros, tenemos que guardar su palabra. Pero Él a la iglesia le estableció dos ordenanzas: el bautismo en agua y la Cena del Señor. Son dos rituales. Parecen tontos, pero son dos rituales establecidos por Cristo. Y hay algo que tienen las ordenanzas. Cuando Dios te ordena hacer algo, si yo no lo hago, me establezco en desobediente. Y sabemos que los desobedientes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, para nosotros es importante cumplir esas ordenanzas de parte de Dios. Claro, hay gente que muere y no llega a bautizarse. No por eso va a perder su salvación, porque su salvación es por gracia, ¿verdad? No tomé la cena del Señor, no por eso voy a perder mi salvación. Pero hay un poder en la cena del Señor, y eso es importante entenderlo. Tiene un simbolismo, y cuando yo cumplo esta ordenanza en Cristo, ¿verdad?, entro en esa bendición que Dios tiene para mí, ¿verdad? Es importante que entendamos, si me puede leer un momentico, Primera de Corintios, capítulo 11, si ustedes están en sus Biblias, ¿verdad?, si nos pueden seguir. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo específicamente a partir del versículo, ya les voy a decir, 23. del 23 al 26. 23 al 26. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió,
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y dice el 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Pablo recuerda la institución de la Cena del Señor. Quien la instituyó fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habíamos dicho ahorita que es una ordenanza de parte de Dios mismo la instituyó y tiene un simbolismo, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí. En primera parte, recordar el sacrificio de Jesús, anunciando su muerte. Lo que pasa es que cuando yo anuncio su muerte, anuncio también su resurrección. Y cuando anuncio su resurrección, anuncio que Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Todo es una cadena. Entonces, lo primero que el simbolismo que trae la Cena del Señor, en primer lugar, es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, recordar su pronta venida. Y escúchenme bien, Cristo viene pronto. Amén. Parece mentira, ya este anuncio ha salido al mundo durante 2000 años, pero ahora, por las señales, por los principios de dolores que estamos viendo, creemos, y porque Dios está levantando una cantidad de profetas a nivel mundial, y en Latinoamérica está levantando muchísimos profetas, en Venezuela está levantando profetas y están anunciando: Cristo viene pronto. Entonces va a haber dentro de pronto, hermanos, si ustedes van un gran avivamiento a nivel mundial. Ustedes van a ver que la iglesia se está alineando, ¿verdad? Creíamos que la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, estábamos exentos de pasar por muchas cosas, pero ahora estamos viendo que la iglesia ha venido esta prueba, ha venido este mal a nivel mundial y la misma iglesia ha sido afectada. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo. Entonces es importante que la iglesia entienda que debe desacomodarse y levantarse, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Estamos acomodados, estamos muy tranquilos y realmente hemos dejado de hacer esa labor evangelista que tanto debemos recordar. Entonces, recordamos, tiene un simbolismo, recordar el sacrificio de Jesús, su muerte, recordar su pronta venida, y hay una tercera parte que es: examínese cada uno a sí mismo. Si nosotros leemos, ¿verdad?, en la palabra, los versículos anteriores dice: probémonos a nosotros mismos y comamos el pan o bebamos la copa. ¿Verdad? Porque a partir del versículo 27 habla del que come el pan y bebe la copa, o come del cuerpo y de la sangre sin discernir lo que come y lo que bebe. Inclusive el apóstol Pablo, se lo pueden leer en su casa, hay consecuencias de lo que comen el cuerpo y beben la sangre sin discernir el cuerpo de Cristo. Escúchenme, porque el Señor Jesucristo, cuando comenzó a mostrarse a Israel como el Mesías, Él tuvo seguidores y alimentó a 3,000, a 5,000, multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Y hubo un momento en que Él se voltea y le dice a esos seguidores, porque ahí yo no puedo hablar de discípulos, debo hablar de seguidor. Esos seguidores que venían, Él les dice: es necesario que coman mi carne y beban mi sangre para que puedan ser salvos y puedan entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasa? La gente tomó literalmente este pasaje, y lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo literalmente es canibalismo, ¿verdad? Entonces las personas recibieron esto como que estás loco. ¿Cómo te vamos a comer a ti? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Y a partir de ese momento las personas se apartaron de Cristo, y sus discípulos, Jesús les reprochó, y ahí es cuando el apóstol Pablo le dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Verdad?
los discípulos, pero a partir de allí mucha gente dejó de seguirle, ¿verdad? Entonces van a venir acontecimientos a nuestra vida donde vamos a ver cosas que nos parecen locuras para nuestra mente, y va a haber gente que lamentablemente se va a apartar del camino, porque solamente los fieles, solamente los elegidos, solamente el remanente de Dios permanece, cualquiera sea la circunstancia. Amén. Y esto es importante que ustedes lo entendamos todo. Entonces, hay un simbolismo, sí, recordatorio, recordar su sacrificio, anunciar su muerte, su pronta venida y, por supuesto, vernos nosotros delante de Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Ahora, ¿qué comprende la cena del Señor? La cena del Señor comprende dos elementos: el pan y el vino. Escúchenme bien porque es importante entender cada uno de ellos. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Escúchenme bien. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento no se vea y se explique. Y ya voy a explicar esto que les estoy diciendo. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es Isaías 53:4 y 5. Dios cargó en Él, escúchame, Él lo llevó, ¿verdad? Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de sus caminos, mas Jehová cargó sobre él, cargó sobre su carne. Él la llevó porque Dios se la cargó, se la puso encima. Entonces, en su carne fueron cargadas, ¿verdad? Por eso el simbolismo del pan. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras rebeliones, nuestros pecados y aún nuestra paz la llevó Él, fue cargada sobre Él. De hecho, cuando Él está en la cruz, imagínense a Cristo, que antes que se formase en el vientre de su madre, tuvo comunión con Dios, tuvo comunión con Dios porque nació sin pecado, vivió una vida en comunión con Dios, guardó la palabra, no pecó. Y en el momento que está en la cruz, ¿verdad? Dios, hay un momento, un espacio, y usted puede leerlo en los evangelios, sobre todo los sinópticos, donde Dios carga el pecado y Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque por primera vez en la historia del Hijo de Dios, ¿verdad? El que creó todas las cosas para Él, por primera vez en todo, Cristo siente cómo el pecado de la humanidad lo separó, rompió la comunión con su Padre. Y Él dice, y Él exclama: ¿por qué me has desamparado? Y Él entiende que ya fue cargado el pecado sobre Él, y Él está muriendo y puede decir: consumado es, la parte que me correspondía la hice. Con este sacrificio, Él nuevamente vuelve a comprar a la humanidad. Me pertenece a mí, el ser humano, por eso es a precio de sangre. Entonces, en la carne fue cargado todo, y con su sangre fuimos expiados, porque el segundo elemento que conforma es el vino, y el vino simboliza la sangre de Cristo. La sangre derramada, acuérdense, hermanos, que la sangre fue utilizada para remisión de pecados. Selló el nuevo pacto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo
tuvo que morir y derramar su sangre, aunque fue cargado sobre él el pecado de la humanidad, ahora tienes que derramar tu sangre, porque eso conlleva el pacto, el derramamiento de la sangre ahora para expiación. Y entonces él derrama su sangre, ¿verdad? Y allí, entonces los dos elementos que simbolizan, el pan simboliza el cuerpo, ¿verdad? Y la sangre con el cual somos lavados, somos comprados y sella ese nuevo pacto. No hay otro elemento. Solamente el pan y el vino, y debemos de tener en cuenta que el pan y el vino, ¿verdad?, simbolizan claramente ese cuerpo y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Según Mateo 26, ¿verdad? 26, del 26 al 29, yo lo tengo por aquí, yo no sé si lo puedes leer. Ah, bueno, tú lo tienes, ya lo conseguiste. Mateo 26, ¿verdad? Del versículo 26 al 29, lo compartíamos esta mañana. No sé si lo puedes leer, Lisbeth. 26 al 29. Sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Entonces, fíjense que cuando Jesús fue a tomar el pan y explica el simbolismo, está estableciendo la ordenanza a la iglesia por medio de sus discípulos. ¿Qué hace el Señor? En primer lugar, y escúchenme bien porque todo tiene un orden. En primer lugar, bendijo el pan. Y en segundo lugar, dio gracias por el vino. No bendijo el pan y el vino. Bendijo el pan. Y en segundo lugar, dio gracias por el vino. Son cosas que nosotros debemos ser entendidos. Si así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, que es nuestro Redentor, que es nuestro Dios, y a Él seguimos y a Él imitamos, lo imitamos en todo. Entonces, cada vez que vayamos a tomar el pan y el vino, vamos a bendecir el pan y vamos a darle gracias a Dios por el vino. Y eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta siempre, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, escúchame bien, porque hay un simbolismo de la carne y de la sangre. Cuando llegaba el tiempo de la expiación de pecados, traían a un cordero de un año sin defecto, ¿verdad? Sin defectos físicos, sin defectos genéticos. Estos eran unos corderos con unos colores muy específicos. Por lo general nace con unos tonos entre rosado, púrpura. Pueden investigar esto. Son corderos genéticamente puros. Hace alrededor de 7 u 8 años volvieron a nacer este tipo de corderos en Israel después de casi 2000 años. Vean cómo Dios viene preparando su retorno, su pronta venida. Y por supuesto, este cordero inmediatamente lo apartaron y lo comenzaron a cruzar. Y ya tienen los corderos para el sacrificio del nuevo templo. Si usted no lo sabía, sepa. ¿Verdad? Entonces, el sumo sacerdote que le correspondía aquel año, traían al cordero atado y él levantaba sus manos, confesaba los pecados del pueblo de Israel, y una vez confesados los pecados, imponía las manos sobre el cordero. Era como que si hubiese una transferencia de pecado del pueblo hacia el cordero. Y una vez que este ritual se hacía, era cuando era degollado el cordero y se tomaba la sangre del cordero.
Y con esta sangre pasaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Y rociaba el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Con esta sangre del cordero. Y si Dios recibía primeramente el perdón, la confesión de pecado y el perdón del sumo sacerdote y del pueblo, ocurrió un milagro. Había una cuerda púrpura que se cambiaba de color y se ponía blanca. Y al sumo sacerdote le amarraban una campana, una especie de campana. Mientras él se estuviese moviendo, la campana sonaba. Pero por supuesto, cuando la cuerda que salía afuera cambiaba de color, los levitas y el resto de los sacerdotes avisaban al pueblo que Dios había perdonado sus pecados, y el pueblo alzaba un grito de júbilo delante del Señor, porque Dios ese año perdonó todos sus pecados. Por eso es que la Biblia dice que este es el año agradable de Jehová. Todo tiene un simbolismo. Estamos en el año agradable del Señor, donde por medio de Cristo fuimos nosotros perdonados, redimidos, justificados, hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Juan ve venir a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Redentor, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto Jesús como Juan sabían a qué vino Jesús, cómo tenía que morir Jesús, y de todas maneras eso estaba en la parte profética, los profetas lo habían dicho. Pero escúchenme, hermano, nada está ahí en la Biblia, nada fue oculto, todo realmente lo que hay a veces en nosotros es un desconocimiento. Entonces, la sangre de Cristo también simboliza la sangre de aquel cordero, porque ahí se instituyó la fiesta. En la fiesta en Israel, acuérdense de aquel cordero que fue sacrificado y con su sangre fue pintado los postes, los linteles de las puertas, cuando hubo la muerte de los primogénitos, la última plaga por parte de Dios en el tiempo de Moisés, cuando comenzaba el éxodo de Israel. Entonces, acuérdense que el espíritu de muerte salió por Egipto y se le garantizó a las personas la vida de los que estaban en su casa pintada con la sangre de aquel cordero. Entonces, escúchenme, porque eso tiene un simbolismo. Entonces, la sangre nos preserva, la sangre nos guarda, la sangre nos da victoria. Porque dice en Apocalipsis capítulo 11, estos son los que han lavado la sangre, estos son los que han salido de la gran tribulación y han vencido por la sangre, han lavado sus vestiduras, han vencido por la sangre y por el testimonio, ¿verdad? Entonces hay un testimonio, ¿verdad? Y ese testimonio también lo tenemos en la victoria que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante. ¿Cómo tomamos la cena? Hay personas que la toman una vez al año, tratan de coincidir con la Pascua, más o menos en Semana Santa. El ejemplo que tenemos en la Biblia, en el caso de Pablo, cuando habla en 1 Corintios 11, Pablo critica que unos comen antes, otros se embriagan, y esto no es la cena, dice el apóstol Pablo. Dando a entender que la iglesia, cada vez que se reunía, y hay otros pasajes en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, donde nos da a entender que la iglesia, cada vez que se reunía, tomaba la cena del Señor. ¿Verdad? Sí. Se puede hacer. Eso depende del pastor, ¿verdad? Nosotros lo hicimos un tiempo así, allá en Venezuela, pero no pudimos por lo costoso que estaban el vino y todo esto, ¿verdad? ¿Qué ha hecho la iglesia? Vamos a decirlo, una vez al mes, casi siempre, el primer domingo o el último domingo del mes, hace recordatorio de la cena del Señor, en el simbolismo del pan y el vino, lo que representa
para nosotros. Y es importante. Y hoy, ¿verdad? Vamos a tener esa cena, hoy vamos a bendecir ese pan y vamos a darle gracias a Dios por ese vino, primeramente porque nuestro Señor Jesucristo lo estableció como una ordenanza y nosotros como sus hijos queremos cumplir esa ordenanza. Y escúchenme, hermano, yo he visto gente postrada en una cama, enferma, y toman la cena del Señor y se paran. He visto gente en iglesias que al tomar la cena del Señor son libertados, porque la Biblia habla inclusive de la comunión con el cuerpo de Cristo. Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero también habla del cuerpo por medio del pan y el vino. Entonces son cosas, hermanos, que simplemente la tomamos por fe, caminamos en ella por fe, y para el que cree, todo es posible. Yo no voy a limitar el poder de Dios. Por lo contrario, me gozo cuando veo la fe activada en una persona y cómo esa persona alcanza lo que está peleando en el Señor. Escúchenme, hay cosas que se adquieren por fe, hay otras que se pelean, pero por lo menos el bautismo del Espíritu es por fe. La salvación es por fe, ¿verdad? Tengo que tomar un territorio, ahí sí tengo que doblar rodillas, ahí sí tengo que aplicar ayuno, ahí sí tengo que aplicar oración. Entonces, son cosas que nosotros peleamos, la caminamos en el Señor, entendemos en el Señor que para nosotros la fe es importantísima, porque hay cosas que solamente la vamos a alcanzar por la fe. Solamente la vamos a alcanzar por la fe. Todas las promesas, toda la unción, todo lo que viene de parte de Dios, lo tomas por fe. Por fe. Pero muchas veces debemos llevar nuestra mente cautiva a la obediencia y tener los basamentos fuertes en la palabra de Dios para nosotros poder demandar las promesas que la Biblia tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Yo quiero en esta hora, aprovechando esta palabra, esta enseñanza de lo que es el pan y de lo que es el vino y lo que representa, ¿verdad? Enseñado en primer lugar, primeramente por nuestro Señor Jesucristo y luego como una ordenanza, ¿verdad? Para la iglesia. Hasta el día que el Señor venga, que Él dice que nuevamente con Él, pues allá en las mansiones celestiales compartiremos de esta Santa Cena junto a Él, nuevamente. Es importante que esto también, la Santa Cena, representa también un recordatorio, así como lo mencionó el pastor, un recordatorio, un anuncio de que Cristo viene nuevamente. Es un anuncio de que Cristo viene a buscar a todo aquel que haya entregado su vida y su corazón a Él. Es importante recordar que esa sangre, ¿verdad? De la cual está hablando el pastor, de lo que representa el vino, es la sangre de Cristo, es la que nos limpia, la que nos redime de todo pecado. Si tú estás allí, ¿verdad? Hay muchas personas que están conectadas, otras quizás que nos están escuchando en vivo, en directo, este servicio vía online, ¿verdad? Pero hay otros que quizás lo escucharán mañana o pasado mañana o en alguna oportunidad. Si tú escuchaste esta palabra y sientes que el Señor ha tocado tu corazón, si tú crees que realmente hay un Jesús que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para redimirnos, para limpiarnos, en el cual Él cargó todo el pecado de la humanidad. Dice Juan, ¿verdad? 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna, una buena calidad de vida acá y una vida eterna más allá del sol, cuando durmamos, cuando partamos. Y es un tema que ha sido muy hablado, muy discutido, ¿verdad? En estos últimos tiempos, en este último año, porque ya llevamos más de un año de pandemia mundial.
y muchas personas me han comentado, me han preguntado, ¿será que este es el fin? Sé que así como acá, pues en España ha acontecido eso, sé que allá también en Venezuela y en todos los países está esa preocupación cuando veíamos esos camiones en Italia pasando con la cantidad de cadáveres y decíamos, Dios mío, este es el fin del mundo, pero vámonos a la palabra del Señor, dice que el fin, que son, y de hecho podemos tenerlo en un programa con este tema, pero lo estoy trayendo a colación porque quiero llamarte la atención. No estamos todavía en el fin, pero el Señor dice que cuando veamos estas cosas es porque estamos cerca del fin. Ya estamos cerca. El fin es cuando el Evangelio sea predicado a todo lenguaje, toda nación, hasta lo último de la tierra. Ha pasado, ha acontecido, pero bueno, ese es otro tema que también luego vamos a compartir en una oportunidad ahora que nosotros, ¿verdad? Siendo pastores de Venezuela, el Señor nos ha trasplantado en este tiempo acá, en las Islas Canarias, perteneciente a España y perteneciente a Europa y perteneciente a la puerta de lo que es todo este continente. Entonces, Dios, sé que el Señor ha tocado tu corazón, sé que el Espíritu Santo está allí, ¿verdad? Si tú has escuchado del Señor, porque sé que lo has escuchado, si te han hablado, mira, cree en Dios, si tú mismo o tú misma has sentido la inquietud, ¿no? De realmente este es un tiempo donde estamos fines de mundo, donde necesitamos tener fe en Dios. Mucha gente que aún no siendo, digamos, cristiana, no habiendo entregado su vida a Cristo, son personas temerosas de Dios. Yo te digo hoy, no esperes más. Si tú sabes que hay un Dios, si tú crees que hay un Dios, si tú sabes que hay alguien, un creador maravilloso que se llama Dios y que envió a su Hijo Jesucristo para redención y remisión de nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna y para darnos paz en medio de este tiempo, para darnos tranquilidad y fortaleza y dominio propio en medio de este tiempo de angustia, de noticias que usted prende el televisor y ve cualquier cantidad de cosas. Pues Dios hoy te está diciendo, ven a mí, trae tus cargas. Lo dice su palabra. Yo simplemente soy una portavoz, dice su palabra, ven a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces, ¿por qué no tomar? ¿Por qué no probarlo? Vamos a probar, vamos a tomar, decir, Señor, entra en mí. Así que yo quiero orar por ti, yo quiero que tú cierres los ojos y que repitas conmigo esta oración antes de que participemos, ¿sí?, de la Santa Cena. Y también vamos a estar orando por los enfermos. Arrebata esa bendición. ¿Qué puedes perder? Por el contrario, ganar. Así que no dudes más, no tengas más ese miedo, será, no será. No. Dios es un Dios de gozo, de paz, de fortaleza. Y ve a Dios, no veas a los hombres. Ve a Dios, ve a su palabra, la fuente, lo que estamos hablando, y el Espíritu Santo que te da esa revelación y esa convicción. Si estás apartado, si te sientes enfriado, que te apartaste un tiempo y te sientes súper pecadora, súper pecador, ven, vamos a orar por ti. Repite esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora vengo delante de ti. Señor, te pido perdón. Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que hay un Dios. Reconozco, Señor, que no he andado como tú has querido que yo ande. Que no he andado como tu palabra lo dice. Ahora yo te pido, Señor, Padre de la gloria, que tu Santo Espíritu sea llenando mi vida y sea sellando mi corazón. Yo te pido que perdones todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que borres todas mis rebeliones. Señor, yo quiero y te pido que de ahora en adelante, Señor, tú hagas borrón y cuentas nuevas, que yo pueda decir, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ayúdame a afrontar las consecuencias que he podido dejar en mi vida pasada y ayúdame a tener un nuevo plan donde tú seas, Señor, el que gobiernes mi vida, gobiernes mis proyectos, gobiernes mis decisiones y todo lo que yo haga. Gracias te doy, Señor, porque hoy tengo la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que cuando parta de este mundo estaré en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar por ti. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por cada una de las personas
que pudieron hacer esta oración, que creyeron en su corazón en estas palabras. Que seas tú, Señor, el que toque sus corazones. Yo te pido que tú les guardes, que tú les guíes, que tú les ayudes, Señor, a empezar un caminar de gloria, de bendición, un caminar llenos y tomados de tu mano, un caminar parados sobre ti, Jesús, que eres la roca inconmovible, que eres el castillo fuerte, Señor. Yo te pido que tú le guíes, que tú le guardes, que tú le enfoques, Señor, en el propósito y en la voluntad y en la asignación que tú tienes para su vida. Donde ellos quieran que estén, Señor, en cualquier rincón del mundo, que tú seas llenando su vida y su corazón. Te doy gracias, Padre amado, por esta palabra del día de hoy y por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga. Para cualquier duda o cualquier información, puedes escribirnos a través de el correo electrónico o la cuenta de Instagram, el correo electrónico ccediosconnosotros@hotmail.com o a la cuenta de Instagram @ccediosconnosotros. También a través de la página de Instagram o la cuenta de Instagram que tenemos acá en Tenerife, para los que están acá en España, que es @DCN_Tenerife. Por allí también te puedes poner en contacto con nosotros. Dios les bendiga. Amén. Quiero orar por ustedes antes de terminar este enlace, ¿verdad? Y por supuesto tomar la cena del Señor. Pero antes, quiero decirte algo. La semana pasada estuve orándole al Señor, al Padre. Y yo le decía, papá, muéstrame cómo es este espíritu de COVID, ¿verdad? Porque, escúchame bien, es un demonio que camina con el espíritu de muerte, porque han muerto muchas personas. Y el Señor me mostró una visión. Yo veía una bola de fuego como de 3 metros. Y la bola de fuego caminaba y daba vueltas, iba hacia adelante, hacia atrás, y sobre todo se metía donde habían personas juntas, ¿verdad? Y yo veía que cuando esa bola de fuego tocaba a una persona, la persona comenzaba a encenderse, o sea, la temperatura en él comenzaba a subir y comenzaba a doblarse, a sentirse mal hasta que caía en el piso y muchas veces moría. Entonces, escúchame, hermanos, porque esto es algo demoníaco y la iglesia tiene que ser entendida con quién está peleando, ¿verdad? Les he dicho a ustedes, y lo hablé la semana pasada y les expliqué, oren al Señor para que ustedes no duerman sin que su propósito se cumpla, ¿verdad? Amén. Y tienen que estar entendidos de que ustedes tienen un propósito de Dios y tienen una asignación en medio de ese propósito en este tiempo. Tienen una asignación para algo. Yo no puedo vivir mi vida como vamos viendo, vamos caminando, vamos haciendo las cosas. No, la Biblia dice, cada día traerá su propio afán, pero no por eso yo me planifico, busco el rostro del Señor, le pido al Espíritu Santo que me guíe, que me hable. Si no me quiere hablar audiblemente, háblame por la palabra. Si no me quiere hablar por la palabra, levanta un siervo tuyo, pero permite que alguien venga de ti tu palabra y tú me guíes y me orientes, Señor. Pero pídele al Señor cumplir ese propósito y camina. Cúbrete con la sangre de Cristo, porque estamos hablando precisamente de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, cuando vino ese espíritu de muerte del mundo, no tuvo poder con los que estaban metidos en su casa, y en las puertas tenían las puertas y las columnas de las puertas pintadas con sangre. Entonces, sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que haces, la sangre de Cristo debe estar aplicada en ti, en tu vida. Decirle, Señor, voy contigo. Y poder decir, el vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia.
¿verdad? Entendiendo, bueno, si Dios me dice, porque Dios una vez me explicó y me habló y me dijo, mis hijos duermen cuando yo decido que duerman. Entonces hay muchos hijos de Dios que han muerto, pero han muerto por el propósito de Dios o han dormido por el propósito de Dios. Pero Señor, ayúdame a cumplir tu propósito antes que duerma. Eso es importante. Amén. Levántate, anímate, créele al Señor porque el Señor está contigo, ¿verdad? Y para no perder más tiempo, quiero buscar, hace rato mi esposa leyó el pasaje, quiero volverlo a leer, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 11, institución de la Cena del Señor. Disculpa, todos los que en casita tratamos de enviar la publicidad por la cuenta de Instagram, por el Facebook Ministerio Apostólico Dios con Nosotros y a muchos de los conocidos que tenemos también su número de WhatsApp, ¿verdad? Para que pudieran estar en casa o donde estuvieran reunidos, pudieran tener la oportunidad de tener o un pedacito de pan o un pedacito de galleta. Recuerden que es manera simbólica, pero que quisiéramos pues que usted también se apropiara de eso y que participáramos de esa Santa Cena. Un poco de vino, por lo menos es un vino de uva, ¿verdad? Es un jugo de uva. Puede ser vino, puede ser, le hemos dicho a nuestros hermanos que puedan ser inclusive uvita, algo refresco de uva, gaseosa de uva. Correcto, donde usted pueda decir, bueno, yo también quiero participar, me quiero apropiar de esa ordenanza del Señor, quiero entenderla, quiero discernirla. Entonces, igualmente, cada primer domingo del mes, Dios mediante, vamos a estar participando y recordando y enseñando acerca de lo que es la Cena del Señor. Amén, amén. Y bueno, como dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es 1 Corintios 11, a partir del 23. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el pan y sabemos que, aunque aquí dice gracia, el original dijo que lo bendijo. Amén. Amén. Señor, nos levantamos delante de ti y bendecimos este pan en tu nombre, Jesucristo, que representa tu cuerpo molido por nuestras enfermedades, por nuestra dolencia, por nuestro pecado, por nuestra paz, por nuestra rebelión. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo de compartir y tomar este pan. En tu nombre, amado Señor Jesucristo, oramos. Comamos. Luego dice el versículo 25, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y por el vino dio gracias. Señor, te damos gracias por este vino que hoy nos permites compartir simbólicamente, representando tu sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios, por lo que has hecho en nosotros y por este simbolismo precioso, por lo que hiciste en realidad, porque estás con nosotros y estarás con nosotros para siempre. Te amamos, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bebamos en memoria de Cristo. Dice la palabra, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y como les dije anteriormente, cuando anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección. Y cuando anunciamos su resurrección, anunciamos que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y cuando anunciamos que está sentado a la diestra de Dios Padre, anunciamos que Él intercede por nosotros.
desde los cielos, delante de nuestro Dios y delante de nuestro Señor. Damos gracias. Antes de despedirnos, quiero darle gracias a Israel, a Inés, Carolina, a las primas que están por allí metidas, Dios me las bendiga. Mi lady, Dios te bendiga, ¿verdad? Saludo a todos ustedes porque sé que aunque salga un teléfono por allí, más de una persona está allí con ustedes viéndonos, ¿verdad? Dios me los bendiga grande y poderosamente. Quiero orar por ustedes. Sé que la semana pasada, cuando estaba Flor contando su testimonio, la sanidad que se recibió, ella tenía, creo que dijo 3 días con un dolor lumbar, y cuando soltamos la palabra, Dios la sanó, ¿verdad? Entonces quiero orar por ustedes, porque Dios está contigo, Dios es todopoderoso, y si tú tienes fe y crees en Cristo, yo voy a orar por ti y voy a soltar una palabra de sanidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro por las personas que nos están oyendo y por las que nos van a oír luego cuando el video esté editado ya. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, y suelto palabra de sanidad, declaro sanidad sobre el cuerpo de las personas que nos están escuchando. Ahora suelto la palabra en el nombre de Jesús. Pon la mano allí donde te dolía, allí donde te diagnosticaron, lo que fuese. Yo suelto la palabra y te digo, sé sano, sé sana en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Sé sano ahora, sé libre de ese mal que vino contra ti, pero declaro que en Cristo no tiene más poder, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario tu precio y te redimió para gloria eterna de Él y de nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias. Yo veo ahí una persona, me la muestra el Espíritu Santo, se llena, no sé si es mujer o hombre, me parece más mujer, se lleno, ¿verdad? Una persona que está sentada en un mueble y el Espíritu Santo la está tocando, la está llenando, te está libertando en esta hora. Se llena del Espíritu Santo, recibe ahora esta unción. Hay unción de liberación ahora sobre ti. Para gloria de Dios hay unción de liberación. Eres libre hoy de eso que vino contra ti. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre, por este tiempo especial que nos da, Señor, de compartir esta palabra, Señor Dios. Gracias por todas las personas que nos están escuchando. Damos un saludo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Génesis, te bendigo. Dios te va a levantar, ¿verdad? Y Dios te va a exhibir. Dios nos exhibe con justicia, porque dice la palabra que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y nosotros somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Altísimo. Acuérdate de eso, amado hermano. Acuérdate de eso, hermana. Tú que me oyes, ya que recibió al Señor, cambios preciosos y grandes vienen para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.